Hace aproximadamente 4000 y pico de años que sucedió en la Tierra un hecho caótico, en el año 2370 a.C. Un diluvio mundial, un diluvio que ascendió el agua del diluvio a varios metros por encima de la más alta montaña de la Tierra. En la Sagrada Escritura se explica los motivos por los cuales Dios tuvo que castigar a la humanidad por medio de un diluvio, ahogando todo lo existente. En el Génesis, en el capítulo 6, hasta el capítulo 9, explica más o menos los acontecimientos que llevaron a realizar un diluvio de esta magnitud. Referente al diluvio de Noé, conocido en las Sagradas Escrituras, hay mucho que hablar, muchos misterios, muchísimos, que en su día revelaré. En estos vídeos YouTube explico más o menos, por abrir la mente de muchas personas, acontecimientos en los cuales ha quedado una profunda huella a la humanidad. O sea, la gente los conoce, pero no conoce el todo. Otros personajes no creen que hubo un diluvio. Hablan de una inundación local. Si hubo una inundación local, sencillamente Dios podía haber dicho a Noé que se fuera a otro sitio. ¿Y para qué llevar animales? ¿Y para qué construir un arca? No tiene sentido llevar animales a un sitio pudiendo llevarlos a otro sitio. No hace falta hacer un arca y meterlos en un arca. Sencillamente, como pasó, por ejemplo, en 5 ciudades, Sodoma y Gomorra y ciudades circunvecinas, donde Dios castigó por medio de una explosión de lava nuclear a varias ciudades por la inmundicia, inmoralidad, homosexualidad, lesbianismo, satanismo que había en esas ciudades. Sencillamente, a Lot y sus hijas y su esposa le dijo que saliera de la ciudad. Y salió, aunque desgraciadamente la esposa de Lot se quedó atrás y pereció en aquella explosión nuclear. Pero podía haber dicho a Noé: bien, voy a destruir estas ciudades, o este lugar, este emplazamiento, vete a otro sitio. Pero ocurrió que Noé, ¿dónde iba a ir si el diluvio fue en todo el planeta? Por otra parte, hay misterios y enigmas que, ya digo, revelaré cuando pueda hablar en los medios de comunicación. Porque no es revelar un misterio y un enigma, es revelar todos. Lo cual hay impedimentos de organizaciones, como he explicado en muchos vídeos, ocultistas, mediums, espiritistas, satanistas, Vaticano, que es lo mismo, y otras organizaciones herméticas de poder fáctico y extraterrestres que tienen terror de mí, miedo pavoroso de lo que pueda hacer y hablar. Por lo cual esperaré el momento, que llegará pronto, de hablar en los medios de comunicación para transmitir estas verdades y estos descubrimientos a las masas, no a unos personajes individuales aquí y allá, a todos. Como el diluvio fue para todos, para toda la tierra habitada. Por ejemplo, hay enigmas que hay que resolver, que la gente desconoce. Por ejemplo, ¿de dónde vino tantas millones de toneladas de agua? La gente lo desconoce. Porque claro, la Tierra, el planeta inundado hasta la más alta de las montañas, imagínense el agua que pudo haber descendido. ¿De dónde? Otro problema es que bebieron los animales del arca y las aves y otros animales que había dentro del arca con Noé y su familia, 8 personas en total. Si las aguas que cayeron se mezclan con las aguas del mar,
toda el agua de la tierra era salada. ¿Cómo bebieron? ¿Qué bebieron? Un año que estuvieron dentro del arca. Porque tendrían que beber. Y otro problema, los insectos, mariposas y otros, porque la Biblia explica que Noé, al construir un arca que duró aproximadamente, se calcula, pues 50, 60 o 70 años, porque desde que Dios da aviso a Noé que construya un arca con 3 pisos para meter animales, aves, dentro de él con su familia y alimentos para un año de estancia que duró el diluvio y las aguas, pues habría insectos, pero la Biblia no dice que Dios mandara insectos, mariposas y otros millones de insectos de diferentes tipos. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron los animales? Por ejemplo, son cosas que revelaré, digo, que la gente generalmente desconoce. Por ejemplo, hay animales voraces, digamos conocidos, leones, panteras, osos, serpientes venenosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sobreviven mezclados unos con otros? ¿Qué comieron durante un año? Porque, por ejemplo, animales, leones y otros animales voraces necesitan un montón de alimento, de comida. Cada X tiempo matan una cebra o un animal mamífero para sobrevivir. ¿Cómo sobreviven serpientes, animales voraces con otros? ¿Qué comen durante un año? Hasta que en la cima del Ararat, a unos 4.500 metros, las aguas del diluvio descienden, Noé, la familia y los animales salen. ¿Cómo salen del Ararat a 4.500 metros de altura, cuando a esa altura hay nieves eternas? ¿Cómo bajan los animales, Noé y su familia? Bueno, y así podemos hablar de muchos misterios. También hay un problema que la gente desconoce. ¿Por qué un diluvio? Sencillamente, podía haber hecho Dios que los personajes culpables de maldades se mueran, caigan muertos. ¿Por qué animales, aves, peces, todo un planeta y una creación mundial se deshace? Otro misterio y enigma que revelaré. Porque tiene todo su explicación lógica. Todo. Pero hay que entender qué es lo que pasó en la Tierra antes del diluvio. Hay muchas expediciones que se han hecho al Ararat para ver el arca de Noé. En algunas ocasiones se ha tenido éxito, por ejemplo, pero hay un caso curioso y común. Y es que el arca, por ejemplo, no es un lugar para hacer negocio. Quiero decir con esto que, por ejemplo, cuando es común en religiones de diferentes emplazamientos, supuestos emplazamientos, hacer negocio, digamos en Jerusalén mismo, que es el más típico. Aquí es donde Jesucristo nació, y hacen una iglesia, un templo, y negocian ahí con los turistas que van a ver y venden postales, recuerdos y tal, y visitas de turismo. Aquí es donde su madre cogía agua, aquí es donde fue bautizado, aquí es donde... O sea, hacen negocio de lugares y lo hacen sagrados y religiosos. Si ahora el arca de Noé, que pertenece a una zona específica, dividida, el Ararat, hablo, entre, digamos, turcos, iraníes, iraquíes, en fin, una zona conflictiva siempre en guerra, donde nadie puede alegar que es su zona. Quiere decir con esto, está prohibido entrar en el arca. Digo prohibido entre comillas porque muchas expediciones sí lo han visto, el arca. Por ejemplo, en 1917, un oficial ruso, en un avión de la Primera Guerra Mundial, habló durante el apogeo de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, sobrevolando el Ararat para ver esa zona militar desde Rusia, envió el arca. Al volver de regreso a Rusia, se lo comentó con unas fotos que hizo desde el avión. Al zar Nicolás II le dijo que había encontrado en el Ararat, en cierta zona, entre las nieves, el arca de Noé. Y formó una expedición con unos soldados para subir al Ararat, y subió, sin problema. Él no era un guía
de los que hay comúnmente para subir en las nieves eternas de la Ararat, pero subió con los soldados. Entró en el arca, hizo fotografías de todo lo que había ahí, porque en el arca hay muchas cosas impresionantes que se revelarán también, como los planos que Dios le dio a Noé para fabricar el arca, gigantesca, pero gigantesca, de 3 pisos. Pero al volver de regreso con los planos, las fotografías y todo lo que consiguió dentro del arca, empezó en ese momento exacto la revolución bolchevique de Lenin y pereció el oficial con todos los testigos, incluido el zar Nicolás II y su familia, que fue eliminada, como todos ustedes saben, por el sistema comunista, asesinados toda la familia. Todos los testigos oculares que han entrado en el arca, salvo algunas excepciones, no tienen vida larga ni posibilidad de contarlo ni enseñar nada de lo que han visto. Son los testigos que han oído hablar, como muchos kurdos, que se les llama a los kurdos los protectores del arca. Pero está prohibido, es un lugar prohibido de hablar y decir dónde está. Porque ciertas personas privilegiadas y señaladas pueden entrar en el arca. Muchas expediciones, como digo, no han podido llegar. Hace poco una expedición española intentó llegar, imposible, no pueden llegar, porque son lugares prohibidos y protegidos sobrenaturalmente. Hasta que llegue el momento, llegará el momento pronto, en que sí se pueda entrar para que el arca de Noé, antes de la catástrofe final, pueda ser un testimonio ocular, visible por internet y por televisión, para toda la tierra habitada, de que efectivamente hubo un diluvio mundial y hubo un arca, una construcción. Se verá. Y yo formaré parte de esa expedición para verla y filmarla. Una cosa más interesante es que, y esto lo digo y ya lo verán, que verdad, en España hay ciertas zonas conocidas por mí donde hay planos, fíjense lo que le digo, planos antiquísimos de la construcción del arca de Noé. Los mostraré cuando pueda hablar en los medios de comunicación. Llevaré una expedición y le mostraré ciertas zonas secretas y ocultas en España de los planos de la construcción del arca de Noé. Antiquísimos, lo verán. No miento. E igual manera, como digo, el arca de la alianza está en una gruta, una cueva especial, conocida por mí en España. Y ya lo verán. Ya lo verán que está ahí el arca de la alianza. Pero igual que el arca de Noé, son lugares súper protegidos. Sobrenaturalmente, no los puede ver cualquiera, sino escogidos. Personas privilegiadas con un propósito a escala mundial. Porque igual manera, si por ejemplo el arca de la alianza, igual que el arca de Noé, se hiciera visible una nación, sea Turquía, los iraníes o los rusos o los kurdos, quien sea, hicieran visible y consiguieran el arca de la alianza o el arca de Noé, harían rápidamente lugar sagrado, religioso, ceremonial, harían rituales místicos llenos de imágenes, cruces y velas, y harían negocio aparte. No son asuntos de hacer negocio como hace la Iglesia Católica con los lugares santos y sagrados. Negocio para forrarse. Ese no es el plan. Por eso no se puede hacer ver, ni lo pueden conseguir. Por muchas expediciones que se hagan a la Ararat, nunca, jamás se verán. Hasta que llegue el momento, hasta Jesucristo habló del arca relacionado con la catástrofe final que se avecina a toda la tierra habitada. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, del Evangelio, en el versículo 36 al 39, Jesucristo hace referencia al arca de Noé. Cuando dice, igual que aquellos días antes del diluvio, los hombres estaban comiendo, bebiendo, las mujeres casándose, los hombres dándose en matrimonio, hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres, hasta el día en que Noé, dice Jesucristo, entró en el arca y vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Luego la relación directa, que es la visión del arca de nuevo, con el final del sistema y la eliminación de
la mayoría de la humanidad. La gentuza criminal que está haciendo daño y explotando y arruinando la tierra. Para que las personas honorables, buenas, las personas, padres de familia, niños, inocentes, que están pagando y están sufriendo las condiciones artificiales que están creando estas sociedades para destruir la humanidad por egoísmo y por ansias de poder, cuando estas personas hayan desaparecido y van a desaparecer, como en el diluvio de Noé o como Sodoma y Gomorra, las personas honorables, buenas, que hay muchas familias honestas, familias cariñosas, quieren vivir, quieren trabajar, quieren tener amigos, familia, quieren tener paz y un trabajo digno, puedan hacerlo para siempre. Hay muchas cosas en España, muchas cosas que van a salir impresionantes. Incluso enseñaré, curioso, enseñaré, y lo verán, qué clase de pez, fíjense, se tragó a Jonás. Y verán a Jonás, ya lo verán, qué clase de pez era y dónde está Jonás, o sea, lo verán. Ya lo mostraré igual. Hay filmaciones de ello. Las mostraré para sorpresa de la gente. Fíjense una cosa, que 800 y pico años antes de Jesucristo, Jonás, ya conoce la historia, un profeta bíblico, pues tuvo una misión de ir a Nínive, porque Nínive eran feroces, era una nación poderosa, terrible, hacía estragos de la gente, los prisioneros los cortaban la cabeza, los pellejaban, colgaban las cabezas en los muros de las ciudades, o sea, eran sádicos. Tenía Jonás miedo de ir a Nínive, y Dios le mandó que fuera a Nínive de nuevo, como el arca de Noé, como Sodoma, a profetizar que en 40 días iba a arrasar toda la población entera, pero que fuera a avisarles. No, Jonás, pues el hombre pues, tenía mucho miedo, lógicamente, pero fíjese un detalle, como si en las escrituras, Jonás no quería ir a Nínive, tenía miedo, pero quería ir a España, a Tarsis. ¿Qué piensan que fue, por qué querían Jonás irse a España? O en aquel tiempo se llamaba Tarsis, los tartesos, los españoles. ¿Qué había en España que Jonás quería ir allí? En aquel tiempo, hablo de 800 y pico antes de Jesucristo, estaba en funciones en España la construcción de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. A eso quería ir Jonás a España, a protegerse allí porque estaba en funciones el rey Salomón, y aparte en España se estaba construyendo toneladas de oro por medio de la mesa de Salomón, que es un cronovisor capaz de crear figuras geométricas en figuras materiales, transmitiendo o transformando energía en materia. Y Jonás quería ir allí, porque había una colonia de judíos, que la colonia de judíos más antigua de España estaba en Toledo. Por eso quería ir a Jonás. Por eso también explicaré y enseñaré, cuando pueda hablar en los medios de comunicación y no antes, enseñaré el pez gigantesco que se tragó a Jonás, y a Jonás. Lo verán. Será impresionante. Filmaciones antiquísimas de miles de años. Hay muchos enigmas y misterios que se van a resolver. Yo no soy, quiero decir con esto, que sea mejor que ustedes en muchos aspectos, ¿no? Pero sí tengo el privilegio de poder revelar estos enigmas y misterios con un propósito explícito, de que antes de la gran hecatombe, que la gente sepa su verdadera historia pasada y su futuro antes de la venida de otros extraterrestres, o llamados de alguna manera Anunnakis, para expulsar a los causantes de los males de la Tierra, o extraterrestres que están entre nosotros durante 6.000 años. Entonces, antes de ese tiempo se revelará todos estos enigmas y misterios. Todos, sin excepción. Porque aparte de otras cualidades, de las que le he comentado, puedo hacer algo curioso,
con el don que Dios me ha concedido, expulsar demonios, porque hasta los demonios me tienen miedo y terror a mí. Y quiero transmitir, aparte de esto, en este vídeo YouTube, un mensaje especial para una persona también especial, para sus majestades, el rey don Juan Carlos, y la reina Sofía, y el príncipe Felipe, y Leticia. Quiero recordarles que hay algo que puedo hacer por ellos, y mi oferta, puesto que me estarán escuchando ahora, seguro, mi oferta sigue en pie. Mientras haya tiempo, pónganse en contacto conmigo y hablaremos de mi proposición para ayudarle a ustedes, mientras haya tiempo. Así que, queridos amigos y amigas, animaros que todas estas situaciones actuales de catástrofes provocadas con antenas TARP y otros sistemas extraterrestres, todo este esfuerzo por políticos por crear un nuevo orden mundial y el microchip, es una señal evidente, una señal clara y evidente de que hay mucha presión y esfuerzos por controlar a la humanidad. A la mayoría, por lo menos. Tengan los ojos abiertos y escuchen lo que les estoy diciendo. Hagan lo que quieran. Porque va a haber, por una parte, una catástrofe mundial como los diluvios de Noé. Parecida o peor. Y por otra parte, la liberación de la humanidad se acerca. La liberación de la mayoría de la humanidad también se acerca, para bien de los que quieren o aman la justicia, el orden y la moral digna de todo ser humano. Gracias, amigos, y ánimo, que la liberación se acerca.